En el video anterior vimos las declaraciones del alto mando de los Estados Unidos o el Rey del Sur según los testigos de Jehová junto a Gran Bretaña en relación a los anuncios de paz y seguridad en nuestra historia más reciente. También vimos todo lo relativo a 1986, el Año Internacional de la Paz y la Seguridad, según las Naciones Unidas y los líderes religiosos mundiales, o según la Watchtower, la bestia salvaje y la ramera del Apocalipsis, y todo el entuerto que se formó a raíz de esto. Pero, ¿qué pasaba ahora? Además, y por si fuera poco, todo este tema del inminente día de Jehová, posterior al anuncio de paz y seguridad en estos años, venía acompañado de frases sueltas de la propia Watchtower desde mediados de siglo, donde comenzarían a decir que el Armagedón llegaría dentro del siglo XX. A este tema en específico le dediqué un video especial que te dejo por aquí, donde queda aún más de manifiesto el sentido de urgencia que se vivía por esos años. La Guerra Fría en ese entonces alimentaba el morbo apocalíptico de muchas minorías religiosas, y los testigos de Jehová no eran la excepción. No olvidemos también otro hecho muy importante y que mantenía a los testigos de Jehová en una constante vigilia. Para esos años, plena década de los 80, se esperaba que la generación de personas que vio los acontecimientos de 1914 no pasaría hasta que todas las cosas se cumpliesen. Pero como la historia es sabida, aquella generación pasó, las cosas no se cumplieron y el concepto de generación se reinterpretó. El 86, el Año Internacional de la Paz y la Seguridad, también pasó. Llegó el 89, cayó el muro de Berlín y para finales del 91, la Unión Soviética también había caído. Y otra vez, ¿qué habrán pensado los testigos de Jehová de a pie del 91 cuando finalmente este rey del norte, según los testigos, se derrumbó completamente? Ahora sí que podría venir el Armagedón. Pero no, y como buen ave fénix, este rey del norte resurgió. No pasemos por alto aquí que tras el colapso de la Unión Soviética, muchos testigos de Jehová de aquellos países soviéticos volverían a tener, sí, paz y seguridad, ya que ahora dejarían de ser prohibidos y perseguidos. Al año siguiente, 1992, la organización Watchtower se asocia como organismo no gubernamental de la propia ONU. Sí, la bestia salvaje del Apocalipsis. Vínculo, por cierto, que se mantendría en secreto hasta el año 2001. Tengo una trilogía de videos hablando de este tema en el canal. La única conclusión que personalmente puedo sacar de este periodo de los 80 y parte de los 90 en la organización es la constante paranoia vivida por los testigos de Jehová de a pie de aquel entonces. Recordemos una vez más que muchos de estos testigos vivieron en carne propia el chasco del 75, pero ahora estaban viviendo el posible inicio de Armagedón. La Guerra Fría, la tensión entre Oriente y Occidente, o el Rey del Norte y el Rey del Sur, la generación de 1914 que no pasaría de ninguna manera, el colapso de la Unión Soviética y la guinda de la torta, la organización usando a conveniencia el concepto de paz y seguridad. No hubo una destrucción repentina cuando se convocó el Año Internacional de la Paz o cuando la propia ONU se formó. Sin embargo, cuando los testigos de Jehová notaron que la propia ONU usaba el término paz y seguridad, se sintieron en su derecho de interpretar a como dé lugar el texto de Tesalonicenses. A día de hoy también señalan que este anuncio de paz y seguridad probablemente será dicho por los altos líderes religiosos. Es muy probable que estos líderes religiosos pronto hagan algo que lleve a las personas a decir que se ha alcanzado cierto grado de paz y seguridad.
Sí, sabemos que se están refiriendo a la Iglesia Católica, la Gran Ramera. En este punto y de manera racional es bueno preguntarse, ¿es acaso inconcebible o irracional pensar que el Papa o cualquier otro líder religioso o incluso político vuelva a señalar paz y seguridad cuando esto se viene diciendo desde siempre? Cuando se quiera o no, ¿siempre ha sido un deseo humano básico? La Watchtower no lo ve de esa manera. Ellos siempre se han referido a los gritos o anuncios de paz y seguridad como evidencia inequívoca del inminente Armagedón, Gran Día de Jehová o Gran Tribulación. De hecho, en 1915, Charles Taze Russell señaló que la Conferencia de Paz de 1899 en La Haya, Países Bajos, cumplía la profecía y que la Gran Tribulación había comenzado. Sí, recordemos que Russell había señalado a 1914 como el año de la Gran Tribulación. El libro Lo que dijo el pastor Russell señala: pensamos que este dicho de paz, que desde hace algunos años los sistemas eclesiásticos y todo el mundo viene afirmando, desde la primera conferencia de paz de La Haya, indica el tiempo de paz antes de la guerra, del cual nos habla la Biblia. Hace mucho tiempo que el Señor señaló este gran tiempo de angustia que ya ha comenzado y que culminará en un terrible periodo de anarquía, el Armagedón de las Escrituras. ¿Qué hay de la antigüedad? Pues paz y seguridad no es una frase moderna ni mucho menos, sino la promesa de los políticos y el deseo de los humanos a lo largo de la historia. Por ejemplo, después de capturar Babilonia en el 539 antes de nuestra era, el rey persa Ciro el Grande declaró que había permitido la paz. Esto está registrado en las líneas 35 a la 37 de un cilindro de arcilla conocido como el Edicto de Ciro, cuya réplica se encuentra en las Naciones Unidas. También, alrededor del 625 antes de nuestra era, Jeremías 8:11 escribe sobre personas que proclaman hay paz, cuando no hay paz. No sorprende que Pablo, por otro lado, use tanto paz como seguridad en 1 de Tesalonicenses 5:3, ya que la paz y la seguridad comprendían dos de los valores centrales de Roma en aquel momento. Y sí, la carta habría sido escrita alrededor del año 50 de nuestra era, con el emperador Claudio a la cabeza y posteriormente el tirano Nerón. De hecho, el teólogo estadounidense y experto en el cristianismo primitivo, Helmut Quester, argumenta que la frase paz y seguridad ofrecía una crítica de un eslogan imperial romano de la Pax Romana. La Pax Romana es una expresión en latín utilizada para referirse a un largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial. En este contexto, entre comillas, pacífico para el Estado, habría sido escrito Tesalonicenses. Sin embargo, ese contexto de paz y seguridad no se respiraba para nada en el seno del cristianismo primitivo. Si bien con Claudio a la cabeza, las persecuciones a los cristianos eran más bien puntuales, ya se comenzaba a temer lo que se venía. Sí, porque posterior a Claudio, el poder lo asumiría Nerón, con una de las más conocidas e implacables persecuciones, y quizás la más grande y temprana de las persecuciones cristianas, y en torno a las cuales se originó la leyenda de su autoría del incendio que acabó con varios barrios de la ciudad de Roma, y que luego culparía de esto a los cristianos. De hecho, históricamente se sabe que el Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I o principios del II, en tiempos del emperador Domiciano, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se habían vuelto realmente cruentas, y donde todo el mensaje cristiano y político tenía que ser escrito y entendido a través de símbolos y metáforas. Para otros, la única forma de parar estas terribles persecuciones era con la segunda venida de Cristo, el Salvador.
Además, la terminología de paz y seguridad aparece con frecuencia no solo en la acuñación de monedas de la época, sino que también se reflejaba en los materiales epigráficos. Este punto en particular lo aborda muy en detalle el libro Numismática y Lexicografía Griega de Michael Theophilos. Y pues sí, a esto me refería al comienzo del video anterior, a que es necesario y conveniente tomar en cuenta siempre los contextos sociales en los que suceden ciertos hitos, para hacernos una idea general de las cosas y no caer de inmediato en dogmas totalmente herméticos. En este punto no me corresponde a mí profundizar en los trasfondos netamente religiosos y que cada individuo pudiera interpretar o reinterpretar de uno u otro texto bíblico, porque eso es netamente personal. Muchos ponen en la misma línea los escritos paulinos con los evangelios de Jesús. Otros centran la importancia netamente en Cristo. Otros no conciben nada de esto, lo cual también es respetable. Los testigos de Jehová y muchas otras denominaciones se posicionan en dos polos opuestos, tanto en la guerra como en la paz, indicando a ambas situaciones la inminencia del Armagedón. Cuando cierto acontecimiento mundial con tintes violentos sucede en el mundo, de inmediato surge la paranoia de un posible inicio de la gran tribulación. En el otro extremo, cuando se anuncia el cese de algún conflicto y se levantan banderas blancas en son de paz, vuelve a surgir la misma paranoia apocalíptica, esta vez a causa del as bajo la manga: paz y seguridad. Esto asegura estratégicamente que los testigos permanezcan en un estado constante y perpetuo de estrés. A este le dará absolutamente lo mismo las diversas declaraciones de paz y seguridad que ha habido a través del tiempo, porque la organización, adelantándose a la jugada, les ha dicho de antemano que este anuncio de paz y seguridad podrían ser incluso muchos anuncios de paz y seguridad. Maravillosa jugada. Haga el ejercicio y note en cómo actúa el testigo de Jehová la próxima vez que algún líder mundial, sobre todo estadounidense, porque allí se encuentra la ONU, mencione la frase paz y seguridad. Si es un testigo de Jehová alejado de la organización y dudoso, probablemente vuelva de inmediato al salón, porque la gran tribulación podría llegar. Luego, cuando las aguas se calmen, espere un par de años y espere el próximo anuncio de paz y seguridad, y verá cómo el patrón se repite. Si en nuestros días y con las nuevas tecnologías audiovisuales de la Watchtower surgiera un nuevo año de paz y seguridad, así como en el 86, no te explico la cantidad de videos apocalípticos que la organización comenzaría a producir. Hasta aquí el video, un fuerte abrazo, paz y seguridad para todos y cuestiónenlo todo. Adiós.